Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Aguirre Taino Nicolás, estudiante de la carrera de Administración de Empresas, actualmente cursando la materia de Sociología. Hoy les voy a hablar acerca de las teorías de Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim. Empecemos primero por Karl Marx. Karl Marx fue un personaje valioso en base a sus aportaciones ya sea en el ámbito de la sociología y la economía. Empecemos por el materialismo histórico. Para Marx, la sociedad humana era igual a las relaciones que las personas mantienen entre sí para producir y reproducir los medios de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Los modos de producción que adquiría la sociedad en su paso de evolución para poder transformar el mundo que los rodeaba. Entre estos tipos de sociedades, Karl Marx identificó las principales en el proceso histórico de la evolución humana como el comunismo primitivo, la sociedad esclavista, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Luego tenemos el proceso de lucha de clases. En la historia de la humanidad siempre ha existido la lucha entre los pueblos y sociedades, pero por lo general estos siempre vienen derivados de un periodo luego de revolución y guerra. Como para Marx, el modo de producción definido de una sociedad siempre con el pasar del tiempo era un proceso del cual seguía como una cadena donde se establecía un modo de producción y ese modo de producción era abolido bajo un proceso ya sea de revolución o guerra, dando lugar a uno nuevo, como parte del proceso histórico de la evolución humana, ya que venía trayendo esos precedentes. Luego tenemos el capitalismo. El capitalismo viene derivado del término capital, donde son los recursos y valores y bienes que posee una persona o una empresa. En este caso existía la persona llamada capitalista o también conocido como burgués. Y luego tenemos al trabajador, clase obrera, también conocido como proletariado. La relación entre estos dos era el que el capitalista poseía los recursos, el trabajador utilizaba esos recursos del capitalista para ganarse su subsistencia y él tenía y él recibía su ganancia en base a su trabajo, obviamente rindiéndole cuentas al capitalista como tal. Ese medio de conexión entre los dos es el salario. Luego tenemos la alineación del trabajador, que Marx especificó que en la alineación se daba a través del producto, del proceso de producción, del trabajador en sí, de sí mismo, y luego de la competencia. Luego tenemos a Max Weber. Entre sus principales aportaciones a la sociología tenemos que él veía al ser humano como un individuo que ejerce influencia sobre la historia humana. Al contrario de Marx, él creía que el ser humano es consciente para poder hacer y cambiar su destino con el pasar del tiempo, que no era un proceso de línea recta histórica como él lo planteaba, sino que el ser humano también en base a en ese tiempo en el que él estaba, ejercía su proceso de racionalización, donde a través de, por ejemplo, en base a una de las obras de Weber, como la Ética Protestante, ocurrió en el ser humano ese desencantamiento del mundo, donde se alejó del término religioso y entró más al término científico para poder analizar y verse más a sí mismo como un individuo, parte de la sociedad, más no solo a la sociedad como tal, ¿sí? Y luego tenemos que él también tuvo sus aportaciones al capitalismo. Sobre todo recalcaba que el capitalismo era un derecho racional y previsible, el cual ejercía un punto llamado burocracia. ¿Qué era la burocracia? La burocracia para Weber se consideraba como una forma de organización eficiente, pero a su vez un mecanismo de dominación. Quiere decir que no era un sistema perfecto en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema burocrático a la larga ejercía que se perdiera ese sistema democrático como se venía estudiando en ese tiempo. Hasta cierto modo el ser humano pierde parte de sí mismo en base a este sistema burocrático. Y en ese tiempo comenzó a predominar la dominación tecnocrática, que era que aquel que tenía el conocimiento de las cosas era el que ejercía presión y dominación sobre los demás, lo cual se convirtió en un sistema que sigue predominando hasta ahora. Aquel que tiene conocimiento tiene el poder, como por decirlo de esa manera. Luego tenemos a Emil Durkheim. Entre sus principales aportaciones de la sociología tenemos que el individuo es más que la sociedad es más que los individuos que lo componen. Él veía a la sociedad como un ente, digamos, de forma más científica, como un organismo. No lo veía como simplemente la suma de sus partes. De tal manera que se podía
dar una nueva visión de la sociedad para poder ser un sujeto de estudio. Tenemos que él veía a los individuos como cosas. ¿Qué significaba darle a estos individuos como cosas? Significa darles un poco de objetividad al estudio de ellos mismos para hacer la forma para poder analizarlos un poco más científica. Tenemos que él estableció que la acción social eran acciones preestablecidas del comportamiento humano por la influencia de la sociedad. Estas acciones sociales se diferenciaban de la acción no tradicional por el hecho de que eran de manera inconsciente e influenciadas por el propio entorno, mas no eran netamente conscientes como la acción normal en la que uno establece que va a hacer las cosas. Tenemos que él estableció el modelo organicista, el cual mencioné anteriormente, que era el que veía a la sociedad como un organismo. Y luego tenemos que él también estableció el concepto conocido como el mundo de las ideas. Un mundo ideal que era la forma de visualización de la gente, del mundo que lo rodeaba, mas no era la realidad como tal que vivía. Tenemos los hechos sociales. Para Durkheim, los hechos sociales representaban el objeto de estudio de la sociología, a través de la regla de la objetividad en la cual establece, como mencioné anteriormente, los individuos como cosas. Tenemos entre las principales características que los hechos sociales son comunes entre las personas, son externos a los individuos, son propios del entorno, más no de... Los hechos sociales ejercen un tipo de autoridad o influencia sobre el individuo como tal. Luego tenemos que Durkheim identificó dos tipos de hechos sociales. Tenemos los materiales e inmateriales. Y por último, que la piedra angular de la educación se orienta en el individualismo y la competencia. Esto orientado al hecho de que él veía a la parte del ser humano como ya más que la suma de sus individuos, el hecho de que la educación era un factor muy importante para la composición de la sociedad. Y en ese tiempo comenzaron a predominar como parte de las bases del sistema de educación el individualismo, es decir, las personas ya a diferencia de otros sistemas sociales comenzaron a tener más pensamiento crítico sobre ellos mismos y tratar en cierto sentido de verse a ellos como su propio objetivo para poder seguir y superarse. De manera que comenzó a incrementar el nivel de competencia entre los individuos. Eso sumado al hecho de la sociedad capitalista como tal, que fomentaba ese nivel de competencia y aumento del conocimiento de los individuos para poder obtener cada vez más ganancias y poder subsistir de manera, digamos, un poco más eficiente.